Hoy veremos la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Esta tabla se usa tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Los aspectos que tiene dice que son los valores de la variable, son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Esta nos correspondería a nuestra primera columna. Seguidamente en la segunda columna vamos a tener y encontrar la frecuencia absoluta. En la tercera columna encontraremos la frecuencia acumulada. En la cuarta columna vamos a encontrar la frecuencia relativa y en la quinta vamos a encontrar la frecuencia relativa acumulada. Observaremos un ejemplo para ver cómo se realiza este proceso. Tenemos el siguiente ejemplo, que son colores que tenemos ahí. Tenemos el negro, azul, rojo y amarillo. Lo que hemos de hacer es realizar nuestra tabla de frecuencia, que se realiza de la siguiente manera. Tenemos en la primera columna el color, la segunda columna la frecuencia absoluta, en la tercera la frecuencia acumulada, en la cuarta la frecuencia relativa y en la quinta la frecuencia relativa acumulada. Para encontrar la frecuencia absoluta, lo que hacemos es contar cada uno en este caso, de los colores que se repiten. Empezamos con el color que está en la primera fila, que en este caso es el color negro. El color negro, entonces contamos cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Escribimos el valor, que es 4. Seguidamente, en la segunda fila tenemos el color azul. Contamos cuántos colores hay en azul. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y como observamos, tenemos 5 en la segunda fila. Vamos al color amarillo que nos dice que son 5. Contemos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente tenemos 5. Ahora dice que el color rojo deberíamos de tener 6. Comprobamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente tenemos 6 datos de color rojo. Al tener todos esos datos, 4, 5, 5, 6, sumamos esos valores y nos va a dar un total de 20, que es la cantidad total de datos que tenemos. Ahora nos corresponde trabajar la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a realizar la frecuencia acumulada? En la siguiente tabla explicaré cómo realizarlo. Tenemos ya la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada. Lo que hacemos, el primer valor de la fila solo se copia hacia el lado de la frecuencia acumulada. Para encontrar el segundo valor, en este caso de la fila azul, bajamos el 4 que solo lo habíamos copiado y le vamos a sumar el 5 que corresponde a la cantidad de color azul que tenemos. Entonces decimos 4 más 5 igual a 9. Ahora si observamos, bajamos el 9, que es lo que nos quedó de la suma de la fila anterior, y lo vamos a sumar con el 5, que es la cantidad de color amarillo que hay. Entonces decimos 9 más 5, 14. Ahora bajamos el número 14 y le vamos a sumar el número 6, que corresponde a la cantidad de color rojo que tenemos. Decimos 14 más 6, 20. Y si te puedes dar cuenta, 20 es la cantidad total de datos que tenemos y es la que tenemos aquí. Entonces, vamos haciendo bien nuestro trabajo. Nos quedó el mismo dato. Ahora la frecuencia relativa, ¿cómo la vamos a encontrar? La frecuencia relativa tenemos la cuarta columna. En la cuarta columna lo vamos a realizar de la siguiente manera. Puedes observar ya llenamos la columna 2, la columna 3. Ahora para la frecuencia relativa vamos a realizar una división de la frecuencia absoluta dividida en el total de datos que tenemos. En este caso, el primero tenemos 4 dentro de 20, que nos da un valor de 0.20. En el siguiente vamos a dividir 5 dentro de 20
Y 5 entre de 20 nos da 0.25. Y como el color amarillo también tenemos 5, también realizamos 5 entre de 20. Y 5 entre de 20 nos da 0.25. Ahora, en el último valor que tenemos es 6. 6 lo dividimos dentro de 20. De 6 dentro de 20 es igual a 0.30. Ya teniendo todo esto, realizamos la suma. 0.20 más 0.25 más 0.25 más 0.30 y nos tiene que dar un valor de 1. Y por último nos queda la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hacemos la frecuencia relativa acumulada? Es bastante sencillo. Es parecido a la frecuencia acumulada que trabajamos en la tercera columna. Veamos cómo se realiza. Se realiza de la siguiente manera. El 0.20 solo se copia. Ahora el 0.20 se baja y se suma con el 0.25. 0.20 más 0.25 nos da 0.45. Observamos que bajamos el 0.45 y lo vamos a sumar con el 0.25. Y al sumar nos da un valor de 0.70. Ese valor lo bajamos y lo sumamos con el 0.30. Y 0.70 más 0.30 nos da 1. Ese sería el último paso que haríamos para nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. Veamos cómo nos queda al final nuestra tabla. Nuestra tabla nos quedaría de la siguiente manera. Así ya nos quedaría la tabla terminada. Bueno, después de haber visto cómo realizamos nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados, también tenemos que encontrar o podemos encontrar la media para datos no agrupados. La media o media aritmética también se le conoce como promedio. Esta nos sirve para calcular el valor promedio de notas. Entonces, dice que el cálculo de media para datos no agrupados, vamos a ver este ejemplo. Dice, en una evaluación de estadística, las notas de 10 estudiantes fueron las siguientes. 90, 70, 60, 20, 40, 50, 70, 50, 40, 75. Se nos solicita calcular la media para dichos datos. Nuestra solución sería la siguiente. Observemos bien que lo que hemos de hacer es sumar todos los datos que nos dieron, que en este caso fueron 10 datos, los sumamos todos y los vamos a dividir en la cantidad de datos, que en este caso son 10. Al hacer la sumatoria de esos 10 datos nos da 565. Ese valor lo dividimos en la cantidad de datos que es 10 y al realizar la división nos queda una media de 56.5. Observemos algo muy importante, que aquí tenemos X barra. La X barra nos va a indicar que esta se está refiriendo a la media aritmética o promedio. También tenemos la mediana para datos no agrupados. Y veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo de la media, sobre la media dice, se tiene una muestra de tamaño 7, en el que tenemos los siguientes valores y nos piden hallar la mediana. Tenemos 4, 7, 5, 6, 3, 2 y 7. Primeramente lo que hemos de realizar es ordenar nuestros datos. Ordenamos nuestros datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Cualquiera de las dos, pero debemos de ordenarlo. En este caso ya ordenado nos queda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Luego, dice que debemos de aplicar la fórmula de la mediana para datos impares. ¿Cómo vamos a saber si son datos impares? En este caso nos están dando un total de 7. Y sabemos que 7 es un número impar. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de la mediana para datos no agrupados, que es la siguiente.
Y la fórmula para datos no agrupados dice que simboliza como m sub e igual a x sub n más 1 dividido 2. Lo que hacemos es de que n es la cantidad de datos más 1. En este caso, nuestra cantidad de datos es la siguiente. 7. ¿Sí? Entonces venimos 7 más 1 es 8. Y 8 dividido 2 nos da un valor de 4. Entonces, la media dice que es x sub 4. ¿Qué nos dice ese x sub 4? Lo que nos está diciendo que el dato número 4 va a ser la mediana. Entonces, como ya tenemos nuestros datos ordenados, contamos de izquierda a derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y observamos que nuestra mediana es el número 5. Bueno, ¿y ahora qué sucede si tenemos un dato par? También tenemos lo siguiente. Realicemos el siguiente ejemplo. Dice que se tiene una muestra de tamaño 8 en el que tenemos los siguientes valores y nos piden hallar la mediana. Tenemos los valores de 12, 15, 14, 16, 11, 10, 10 y 13. Bien, obviamente lo que tenemos que hacer es ordenarlos, ¿sí? Los vamos a ordenar. Y tenemos 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10. Y luego aplicamos la fórmula para datos pares. Entonces la media para datos pares nos dice que es xn menos 2 más xn dividido 2 más 1 y todo ese resultado se divide entre 2. Veamos cómo nos quedaría. Como n es par, entonces nos queda de la siguiente manera. Dice que 8 más 2 nos queda 4. Y 8 más, perdón, 8 dividido 2, 4. Y 4 más 1 nos da un valor de 5. Entonces dice que buscamos en la tabla el valor, el dato 4 y el dato 5. Que en este caso podemos observar que es el 13 y 12. ¿Y dónde podemos ver esto? Aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos el valor 4 y 5. Esos dos dice que debemos sumarlos. Y al sumar esos valores, 13 más 2, obtenemos ya el valor. Entonces, ese valor que nos quede lo dividimos entre de 2 y nuestra media va a ser 12.5. Así de sencillo para datos con número par. Y por último, también tenemos la moda. La moda es algo muy sencillo. Dice que es el dato que más se va a repetir en una frecuencia. ¿Cómo podemos ver esto? Algo importante es de que la moda, tanto en datos agrupados como en datos no agrupados, va a ser M sub O. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que tenemos, si se tiene una muestra de tamaño 8, en el que tenemos los siguientes valores, y nos piden hallar la mediana. 12, la moda, perdón, 12, 15, 14, 16, 11, 10, 10, 13. La solución es bastante práctica. Miramos cuántos números se repiten por ellos mismos. Entonces, en este caso, el 12 solo está una vez, el 15 una vez, el 14 una vez, el 16 una vez, el 11 una vez, el 10 está 2 veces y el 13 una vez. Entonces, como este es el que más se repite, el 10 va a ser nuestra moda, ¿sí? Ya ordenados, podemos ver que nos queda 10, 10, perdón. Nos queda 10, 10 y la moda es 10. También podremos encontrarnos en algún caso que vamos a tener datos donde tal vez se repita 2 veces la moda o 3 veces. Pero eso van a ser casos especiales. Cuando sean 2 veces vamos a decir que es bimodal y cuando es de 3 veces ya es que contiene más de 3 modas va a ser polinomodal, ¿sí? Entonces, esto sería para que podamos trabajar para datos no agrupados.